Hola a todos, soy Laura Vaquero Ramos, presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Periodistas, OMPRI, nuevamente en nuestro espacio digital Cuentas Conmigo, en donde traemos pláticas, contenidos de calidad que buscan capacitar y empoderar a las mujeres, dándoles las herramientas necesarias para reforzar y mejorar su calidad de vida. El día de hoy se llevará a cabo una plática denominada Lo que no te he dicho, realidades para afrontar en la pandemia. Hoy nos acompaña la doctora Gloria López Pacheco, psicoterapeuta, tanatóloga, es una campechana que actualmente radica en Canadá y licenciada en docencia tecnológica, cuenta con una maestría en psicología de la educación y es doctora en educación humanista. Cuenta con diplomados en tanatología, psicoterapeuta y atención a parejas. Actualmente imparte talleres, cursos, conferencias, consejerías adolescentes. Siempre tiene una actitud ante la vida para seguir aprendiendo y no perder la emoción de seguir viviendo y conquistando los sueños. Te doy la bienvenida, Gloria, me da mucho gusto nuevamente tenerte aquí con nosotros. Hace unos días también tuviste una plática muy interesante y pues la misma gente me hablaba y me decía que estuvo tan interesante que le gustaría que vinieras otra vez con nosotros. Y muchísimas gracias por aceptar nuevamente este tiempo que nos estás regalando y sobre todo tus conocimientos. Te agradezco de verdad esta participación y todos estos pues conocimientos más que nada que nos regalas en esta hora que tenemos aquí en el programa de Cuentas Conmigo. Pues te dejo el micrófono, todo en la cámara para que te playes en todo lo que nos quieras enseñar el día de hoy. Adelante. Muchísimas gracias, Laura. De verdad que siempre he dicho que es un privilegio hablarle a la gente, hablarle al corazón, a las emociones y sobre todo en este momento de la vida que la circunstancia a nivel mundial por la que estamos pasando es una sacudida muy fuerte para las personas, para las familias, porque lamentablemente esto ha ido degenerando y lo que teníamos el temor, teníamos el miedo, hoy ya es una realidad, hoy tienen nombre, hoy tienen rostro y nos referimos precisamente a las pérdidas humanas. ¿Qué pasa cuando una persona se va? ¿Estamos listos? ¿Qué es lo que queda en el tintero de las emociones? ¿Qué es lo que no hice o no le dije? ¿Cómo quedo yo anímicamente? ¿Cómo quedan mis familiares? ¿Cómo se viven esos procesos de duelo al interior de la familia? Que definitivamente no todos los elementos de una familia lo viven igual. Son muchas las situaciones por las cuales de manera diferente pueden vivir los procesos de duelo. Entonces, por eso el tema de esta charla, el tema que el día de hoy nos compete, que es precisamente lo que no te he dicho o lo que me faltó de decirte. ¿Cómo puedo yo prepararme de alguna manera para afrontar esas despedidas? A ver, aquí. Entonces, a mí me da muchísimo gusto el que me inviten, el poder dirigirme a la audiencia y el poder compartir con todos ustedes pues estas reflexiones, estos análisis que desde el campo de la tanatología vamos a estar platicando el día de hoy. Lo que no te he dicho, realidades para afrontar en la pandemia. Yo te invito en este momento, con mucha seriedad, con mucho respeto y con mucho cuidado, que reflexionemos un poco con base a estas tres preguntas. ¿Estoy lista para dejar partir a mis seres queridos? Es una pregunta muy fuerte. ¿Cómo están mis pendientes de vida? ¿Cómo me he organizado en mi día a día? Tengo una vida ordenada, tengo buenas relaciones con mis familiares, con mis amigos, e inclusive con la gente que me rodea. Y la tercera, que es muy fuerte, ¿estoy lista para partir? Alguien dirá que son preguntas que mueven mucho las emociones, porque definitivamente no es lo mismo morir en Occidente que en Oriente. La construcción que se hace en torno a la muerte, al luto, al feudo, al deudo es muy fuerte y va a variar por las cuestiones culturales. Hoy te invito a mirar hacia adentro de ti,
a que contactes con tu interior, el cual debe llevarte a la construcción de importantes respuestas, revestidas de acción para seguir viviendo, brindándoles significado y propósito a tu vida. Y con ello no emerja el vacío existencial, el cual debilita tu sistema inmunológico emocional. Y yo aquí quiero hacer un alto. Y si observamos con atención y miran con detenimiento la presentación, hay palabras que las puse con mayúscula porque de alguna manera ejemplifican la dinámica de la acción con la cual yo quiero direccionar esta charla de hoy. Primero que nada, hago énfasis en el hoy. Si algo tenemos claro en este momento de la vida, de esta gran parada mundial, que lo único que tenemos son 24 horas o 1440 minutos, bien que nos vaya, el hoy. Muchas veces antes de esta pandemia, podíamos hacer planes a largo plazo. Hoy nos damos cuenta por lo que está pasando, por lo que está sucediendo, que tenemos que vivir en el hoy, que tenemos que disfrutar mucho nuestro hoy. Y obviamente que dinamicemos a través de la acción el sentido, el significado, el propósito con que yo lo viva. Se cae en un vacío existencial cuando decimos estoy aburrida o cuando ya no encontramos los para qué de cómo dinamizar esta situación. Toda esta carga que hemos vivenciado todo este tiempo de la pandemia, de alguna manera ha contribuido a que nuestro sistema inmunológico se deprima y ser susceptibles muchas veces de enfermarnos, de contraer alguna enfermedad. Entonces hay que fortalecernos de muchas maneras y lo hemos platicado en diferentes programas y en diferentes charlas. Cuidar mucho la higiene del sueño, por ejemplo, tener una correcta y sana alimentación, tratar de hacer un poco de ejercicio. Créanme que caminar y hacer un poco de ejercicio te renueva todo tu organismo. El tener buenas pláticas, escuchar buena música, leer un buen libro, un poema, a tu autor predilecto, hacer el mindfulness, esto es la relajación, la meditación. Todo eso ayuda a que tu organismo entre en una autorregulación emocional para que te ayude a funcionar bien en el hoy, en el único día que tú tienes la certeza y con el cual cuentas, que es precisamente hoy. Pero ¿qué es morir durante una pandemia? Y es la primera que nos toca y que somos de alguna manera afortunados por seguir con vida, por de alguna manera vivenciar lo que está sucediendo y por poner un alto en el camino de nuestra existencia y tomar los cuidados pertinentes para mantener la salud. Se ha dicho hasta la saciedad. La higiene es muy importante. El cubreboca es fundamental. La distancia de 2 metros es prioritario. Y todo lo anterior que ya platicamos. La alimentación juega un papel fundamental. Entonces, ¿qué implica morir en esta pandemia cuando estamos teniendo todos los cuidados que también hemos visto que lamentablemente personas que han tenido todos los cuidados del mundo, alguien más los infectó o alguien más les llegó el virus? Bueno, por lo pronto por mí no queda porque yo me cuidé. Si fortuitamente llega a través de una situación total y completamente a mis cuidados, ya es otra cosa. Dios, el destino, así lo habrán decidido. Pero lo importante es cuidarse. Pero vamos a un punto que trastoca toda esta situación. ¿Qué implica no poder despedir o despedirme de mi ser querido? ¿Cómo puede complicar el proceso de una de las etapas más importantes de la elaboración del duelo, que es precisamente la aceptación? De eso te voy a platicar y te invito a que sigas con nosotros. Duelo. Quiero ir definiendo junto con ustedes para que vayamos estructurando y contextualizando esta charla. Duelo es el proceso psicológico que se produce tras una pérdida, una ausencia, una muerte o un abandono.
es diferente en cada persona, es diferente en cada familia, es distinto en cada contexto cultural. Como bien dije, no es lo mismo morir en Occidente que en Oriente, ¿sí? Entonces, aquí cuenta mucho la religión. Y cuando esto de la pandemia empezó, seguramente que ustedes vieron los memes de los negritos de Ghana. Y seguramente que se reían y lo compartían y hasta nos daba un poquito de risa, ¿verdad? Lo que pasa que Ghana es una sociedad en la cual morirse es toda una fiesta. Es tan importante como un matrimonio. Se le da una importancia enorme. Es más, se mandan a hacer, según leo en el internet, se mandan a hacer grandes promocionales de la muerte de esa persona, hay fiesta, hay música, se baila en honor al fallecido, etcétera. Posiblemente en nuestra cultura, en algunas regiones de este gran México que tenemos, también hay situaciones parecidas. De hecho, 1 y 2 de noviembre, en lo que es toda nuestra República Mexicana, son festejos que se viven muy especialmente de acuerdo a la cultura, pero no se vive igual en el lago de Pátzcuaro, en Michoacán, por ejemplo, como lo vimos en la península de Yucatán. Tenemos estos ritos, estos rituales que seguimos con relación a lo que es el duelo. Incluso al interior de una familia, cada miembro lo va a vivir de manera diferente. Y no porque lo llore más una persona y lo llore menos el otro hermano o el primo o el sobrino, no significa que no lo quieran o que no les haya dolido. Lo que pasa es que duele de manera distinta. Se pueden sufrir síntomas emocionales, físicos, como ansiedad, miedo, culpa, confusión, negación, depresión, etcétera. Todo esto va en función de varios detalles, de varios aspectos. Número 1, dependiendo de la relación, dependiendo del vínculo, dependiendo de la cercanía o lejanía, de los motivos o circunstancias que rodean el deceso. Por ejemplo, no es lo mismo que alguien muera por causas naturales a que uno muere en este momento por COVID o que haya lamentablemente un suicidio. Son cosas total y completamente diferentes. Les voy a ir compartiendo bibliografía por si ustedes en algún momento desean ampliar un poco más este horizonte de información, y son libros que les pueden servir muchísimo. Hay un libro, a mí en lo particular, que me marcó mucho cuando hice el diplomado en tanatología, porque no es historia, no es novela, sino que es realmente real. El libro se llama Un hijo no debe morir. La autora es Susana Rocatagliata y es un compendio de información que realiza esta investigadora, en donde ella va dando cuenta, va escribiendo las diferentes muertes que se van dando en muchas familias y cómo lo viven los diferentes miembros de la familia, cómo lo vive la madre, el padre, los hermanos, los abuelos, los parientes cercanos, los amigos, incluso las mascotas. Entonces, si a ustedes les interesa, bueno, ahí tienen ustedes la primera bibliografía que les sugiero, que es muy interesante, y de ahí vamos a ver otras que les pueden ser de mucho interés. Por eso, los diferentes síntomas emocionales que pueden vivirse y que pueden estar alrededor de la persona doliente pueden ser diversos y dependen de muchos factores. La elaboración del duelo tiene un propósito en la vida de los familiares. Es acomodar la experiencia en nuestra biografía. Es irnos acostumbrando a esta ausencia, de manera tal que este proceso, porque el duelo es un proceso, nos pueda permitir continuar teniendo una vida plena. No es olvidar lo sucedido, y aquí quiero enfatizar esto, ¿sí? Mucho menos querer olvidar el ser fallecido, no, o suplantarlo, tampoco, sino es de alguna manera ir interiorizando, procesando, acomodando, entendiendo y viviendo las diferentes partes de este duelo hasta llegar a la última parte, a la última fase, al último estado mental,
como decía atinadamente Elizabeth Kubler-Ross, que es la autora, la creadora de la tanatología, a la fase de la aceptación. Tenga mucho cuidado con expresiones que a veces suelen darse, que no es otra cosa que la angustia o la desesperación que pueden sentir familiares o amigos, y expresiones tales como no llores, o ya has llorado mucho, o el tiempo todo lo cura, échale ganas, mira, se murió fulanita, pero te queda perenganito, tienes mucho por vivir. Aunque son frases hechas y, como dije, se generan producto de la ansiedad, ¿sí? Por no ver sufrir a nuestro ser querido, pues son clichés, son frases hechas. Realmente ayuda mucho a acompañar al doliente, acompañar a los familiares, muchas veces desde el silencio, desde el decirte, estoy aquí, estoy contigo, te quiero, sabes que cuentas conmigo, sabes que puedo acompañarte y ayudarte en lo que necesites, para mí eres importante. Esas palabras, dichas desde el fondo del corazón, tienen una gran carga emocional de acompañamiento. Y quiero hacer énfasis en la frase que se dice que es muy común: el tiempo lo cura todo. No es cierto, el tiempo no cura nada. El tiempo pasa, va a pasar siempre. Lo importante es tú qué vas a hacer con ese tiempo. Tú cómo vas a aprovechar ese tiempo propositivamente para darle sentido y para darle un nuevo significado a tu vida. Eso es la resiliencia, que también hemos platicado en otros momentos al respecto, que es levantarte de las cenizas, de los pedazos, de las circunstancias, de las lágrimas de tu vida para hacer algo nuevo, algo fecundo, un nuevo propósito en tu camino. El duelo no es una enfermedad, ¿sí? Es un proceso de adaptación, complicado en algunos casos, pero es un proceso que, si se da y se vive ante cualquier pérdida importante, nos va a volver personas más resilientes, personas con un poder y una capacidad de afrontamiento que nos permita mirar la vida de una manera diferente, que nos permita tejer este nuevo filamento emocional en nuestra existencia, esta nueva urdimbre, de una manera fuerte, una manera que nos permita salir adelante y una manera que nos ayude y nos enseñe a disfrutar y a saborear de cada día. No hay atajos ni hay trucos para no sufrir. Estas pérdidas en el trayecto de nuestra vida forman parte de esas pérdidas y esas crisis existenciales que todos vamos a pasar. Claro, lo lógico, lo obvio, lo deseable es que los hijos entierren a los padres, aunque no siempre suele ser así. A veces los padres entierran a los hijos, y quiero decirles que dentro de la cultura latina se es considerada una de las pérdidas más fuertes, más duras de afrontamiento. No así en la cultura estadounidense, en donde paradójicamente para ellos lo más vergonzoso, lo más grande, lo más de dolor que pueda desbordar a la persona es tener problemas con la ley. Como que están más acostumbrados a esto de las pérdidas, ¿no? Y hasta lo vemos en las películas, esa capacidad que tienen de resiliencia y de levantarse, de enterrar y lo que sigue. No así en la cultura latinoamericana, que es un proceso de afrontamiento más especial. Este frecuente sentir, y aquí se los voy a ir desgranando un poco, estas cuestiones de las emociones, del desbordamiento de las emociones cuando hay un proceso de pérdida. Es posible que sientas ansiedad, es normal, taquicardia, náuseas, cansancio, dolor de cabeza, desinterés, ganas de llorar, no dormir, dormir mucho, no comer, quejarte, sentir enojo, es más, hasta sentirte enojada con la vida y ver que allá afuera todo sigue y los demás se siguen riendo y tú tienes una pérdida tan grande que de alguna manera sientes que tu mundo se resquebraja y que se acaba con la pérdida de ese ser querido.
te enfrentas definitivamente a una montaña de emociones en diferentes grados. Confrontar estas emociones, sentir el dolor, no evitarlo, no evadirlo. Esa es la clave para superar el duelo. Evitar sufrir tomando fármacos, dormir todo el día para no despertar a la realidad, consumir alcohol, consumir drogas, es un error, porque lo que vas a hacer es postergar el sufrimiento. Y lo ha dicho Jung, lo que resiste, persiste. Afrontarlo y despertar a esta nueva realidad te va a brindar mejores herramientas de afrontamiento, porque vas a estar procesando esas emociones, no durmiéndolas, no narcotizándolas, no evitándolas. Pasa ciertamente de procesos de incredulidad hacia la muerte, la irritabilidad, la frustración, la confusión, siendo todo esto absolutamente normal, natural y sano, porque recuerde que cada quien realiza su propio catarsis. Cada cultura tiene sus propias normas, sus propios ritos, sus propias creencias, sus propias conductas apropiadas para cada momento del duelo. Y estas son importantes porque lo que van a hacer es ir amalgamando en nuestra neocorteza cerebral, en nuestro cerebro, en nuestras emociones, esta aceptación de la partida de mi ser querido. Este entender que ya no está, que ya forma parte de otra dimensión según tus creencias. Esta aceptación, interiorizando la ausencia, me ayuda en la elaboración del duelo. Y decía Elizabeth Kubler-Ross en su propuesta de tanatología que existen 5 estados mentales para entender este proceso de evolución del doliente. 1 es la negación. 2 es la ira. 3 es la negociación. 4 es la depresión. Y 5, que es la anhelada y la deseada, es la aceptación. Pero, ¿qué nos dicen estas etapas? ¿Cómo nos van llevando en este tejido, en esta urdimbre de las emociones que hablé hace un momento, a elaborar esta resolución del duelo? Número 1, la negación es negar la realidad de la noticia. Es este rechazo consciente o inconsciente de los hechos. Este mecanismo de defensa, porque es eso, busca amortiguar el shock que produce esta nueva realidad que no está en mi esquema mental, que no forma parte de mis planes, de mis objetivos, de mis metas. Yo no lo vi así, no lo puedo creer. No lo puedo creer, lleva una gran carga, una dosis de emoción que de alguna manera lo que me hace es rechazarlo para protegerme, para no sentir dolor. El mundo en ese momento pierde sentido porque realmente nos abruma, nos invade un sentimiento de incredulidad. ¿Cuántas veces han escuchado? Es que esto no puede ser, esto no me puede estar pasando a mí, pero ¿por qué a mí? Esta primera parte es precisamente el estado mental o fase de la negación. 2, la ira. ¿Qué nos dice la ira? Comienza a surgir apenas este atisbo de realidad de la pérdida y obviamente su consecuente dolor. Se siente resentimiento y se vive con una palabra que a mí en lo particular no me gusta, porque no es una palabra que resuelva nada y que sabemos que culturalmente y psicológicamente, cuando esta palabra se instala en nuestro inconsciente, tiene un poder brutal que nos desarma y nos hace cargar toda la vida con una losa que no nos permite ser, estar y vivir en armonía con uno mismo. Y me refiero a la culpa, ¿sí? Yo prefiero usar la palabra responsabilidad. Pero este sentimiento de culpa, voy a respetarlo porque así lo pone Elizabeth Kubler-Ross, ¿sí? ¿Por qué yo? No es justo. Canalizar todas estas emociones abrumadoras nos puede llevar
a desarrollar algunas técnicas que nosotros en tanatología usamos muchísimo, como es escribir una carta, sembrar un árbol en honor a la persona que ya no está, tratar de establecer algún diálogo con algunas técnicas que usamos desde la tanatología y desde la terapia Gestalt, y esto nos va a ayudar a drenar un poco esa emoción, a realizar esta catarsis precisamente como un proceso de aceptación, ¿sí?, en nuestra vida. Pasamos a la tercera fase, la negociación. Puede darse, esta negociación, fíjense, puede darse antes de la pérdida o puede darse después de la pérdida. Esta negociación es el acuerdo que yo establezco casi siempre con un ser superior, con una deidad, con el santo en el que yo creo y al que yo me encomiendo. ¿Cuántas veces han visto ustedes a personas prendiendo lámparas, haciendo rezos, haciendo ofrendas, cumpliendo mandas? Yo veía gente entrando de rodillas a las iglesias y todo es respetable y todo ayuda, ¿sí? Ayuda en la manera en lo que tú creas en eso, creas en esas mandas y en esa negociación que tú estableces con la divinidad. Mira, Dios mío, ¿cuántos han escuchado esto? Yo te prometo y te juro y te cumplo que voy a dejar de tomar, pero por favor no te lleves a mi madrecita. Eso es clásico. Es una negociación que yo empiezo a establecer con el que tiene todo el poder, pero para que me cumpla algo que yo deseo. Esta etapa puede surgir para posponer o para retrasar la muerte de nuestro ser querido. Hacer un trato con Dios, pero cuando no se surte el efecto que esperamos, obviamente surge la culpa, surge el remordimiento, nos quedamos en el pasado para negociar, para tratar de establecer rutinas en el presente y nos invade el enojo, la frustración, pero sobre todo el enojo. Y con aquel que traté de negociar y no me cumplió lo que le pedí, me enojo con él e incluso dejo de creer en él. Pasamos a una etapa que hay que tener mucho cuidado, porque aunque es normal que se viva en el proceso de duelo, cuando se lleva a mayor tiempo y a mayor intensidad, puede crear posteriormente duelos complicados y generar lamentablemente algunas enfermedades. Y me refiero a la fase de la depresión. El doliente comienza a comprender la certeza de la muerte y expresa un aislamiento social en el que rechaza visitas, no quiere levantarse de la cama, no quiere consumir alimentos, no quiere ver a nadie, no quiere hablar a nadie. En fin, es complicado porque es un aislamiento intencionado, no por dañar a los otros, sino más que nada está en esta fase de luto, de estar consigo mismo. Y los demás se angustian de alguna manera que les vaya a pasar algo, que vaya a atentar contra su vida, que se vaya a poner peor la situación. Y en esta fase de la depresión es normal que surjan frases como extraño a mi ser querido, ¿para qué voy a seguir viviendo? Ya no tiene caso, ya no le encuentro sentido a la vida, sentimientos de vacío, de irritabilidad, me puede dar por dormir mucho, por no comer, que es casi lo que sucede. En algunos casos son raros, pero también se da que se empieza a llenar esos vacíos con comida o con drogas o con alcohol, que no es otra cosa que evadir el dolor, porque es tan fuerte ese sentimiento, esa aprensión que tiene la persona que no quiere confrontarla. La quinta fase, la quinta etapa, el quinto estado de mental, que es muy importante, es la aceptación. Todos quisiéramos cuando estamos elaborando un duelo y que todos hemos pasado por duelos, ¿verdad? Es brincar a la última etapa y evitar ese fuego que carcome del dolor emocional, que se llama sufrimiento. Pero no es así. Tenemos que procesarlo, tenemos que vivenciarlo, tenemos que contactar con esa realidad para que realmente podamos construir una nueva urdimbre en nuestra vida emocional. La aceptación es el momento donde hacemos las paces con esa pérdida, permitiéndonos una oportunidad de vivir
a pesar de la ausencia del ser querido. Empieza a vivir con la pérdida y a crecer a través del conocimiento de nuestros sentimientos. Esta introspección nos permite siempre hacer una evaluación de la vida. Muchas personas cuando afrontan esta situación de pérdida, muchas veces lo que hacen es hacer ofrendas, crean una ONG o crean algún proyecto en honor a la persona que ya no está. En fin, hay muchas, escriben un libro, se vuelven personas que ayudan a otras personas. En fin, entran algunos colectivos en los cuales se sienten útiles. Hay muchas maneras de ser resilientes ante la pérdida. Lo importante es buscar el sentido, la dirección, el camino, y si no se puede solo, buscar la ayuda profesional. Siempre habremos profesionales dispuestos a brindarte la orientación y el acompañamiento pertinente. Porque precisamente cuando el duelo se complica, es muy delicado, porque la persona se encuentra desbordada. ¿A qué me refiero? Las etapas que les comenté de la ira, la negación, el shock, la depresión, la persona se puede ciclar en cualquiera de esas etapas y permanecer en esa etapa más tiempo del necesario. Entonces puede cronificar su dolor y anclarse negativamente para su vida en esa etapa. ¿Por qué? Porque recurre a conductas desadaptativas. Y no olviden que el duelo es un proceso de adaptación emocional en nuestra biografía. Entonces, cuando permanece en una etapa sin pasar a las posteriores, cronifica la emoción y es sumamente delicado. De hecho, se los pongo aquí al calce. El DSM-5, que es el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales en psicología, en la quinta edición, lo denomina. Duelo complejo persistente se caracteriza por sufrir anhelo, añoranza continua por la persona fallecida o sobre la manera en que murió, o llorar constantemente, o dejar de comer más del tiempo pertinente, etc. Hay que tener mucho cuidado y atenderse a tiempo. Voy a compartirles una reflexión muy bella de Elizabeth Kubler-Ross. Elizabeth Kubler-Ross es una de las iniciadoras de la tanatología en el mundo y su legado es hermoso y nos dejó muchas aportaciones bibliográficas que estoy segura les pueden ser de una enorme utilidad. Elizabeth Kubler-Ross, que tiene libros maravillosos, nos dejó esta frase que a mí en lo particular siempre me ha cautivado. Dice, cuando hemos realizado la tarea que hemos venido a hacer a la tierra, se nos permite abandonar nuestro cuerpo que aprisiona nuestra alma, al igual que el capullo de seda encierra a la futura mariposa. Llegado el momento, podemos marcharnos, podemos vernos libres de dolor, de los temores y de las preocupaciones, libres como una bellísima mariposa. Y regresamos a nuestro hogar, regresamos a Dios. Y les puse la cita respetando derechos de autor, que es de Elizabeth Kubler-Ross. Yo les recomiendo mucha bibliografía y en este momento para todos aquellos que están pasando un proceso de despedida, de cierre, de luto, de duelo, vale la pena que se afiancen en estas aportaciones bibliográficas que les va a traer mucha paz a sus vidas, un acompañamiento desde la investigación científica y sobre todo una gran aportación para tu alma. Tiene libros hermosos que aunque es un tema el cual culturalmente a veces evitamos hablar, dialogar o conversar en familia, es importante que vayamos integrando en estas conversaciones familiares el tema de las despedidas, de los duelos, de las muertes, porque nuestro principio de finitud es lo único real desde que nacemos, aunque se nos dificulte entenderlo y aceptarlo. Tiene el libro que se llama Sobre la muerte y los moribundos. Otro libro que se llama Los
niños y la muerte, que es un tema que siempre que doy una charla me preguntan, ¿qué pasa cuando hay una situación de fallecimiento de algún ser al interior de la familia y los niños? ¿Es bueno decirles la verdad? Mejor no les decimos la verdad, les decimos que se fue de viaje, que va a tardar un tiempo en regresar. No, es bueno que sepan la verdad, es bueno que contacten con la despedida, es bueno que aprendan ellos a interiorizar desde este momento y su ser niños la pérdida, que una persona nace, crece, se desarrolla, fallece, que pasa a otra dimensión. Pero la verdad, si tú le cuentas una mentira, al rato tendrás que inventar otra mentira y le estarás enseñando a mentir. Y sobre todo, el niño fabrica en su mente la esperanza de volver a ver a esa persona. Fabrica en su fantasía el regreso, el volver a ver a ese ser querido. Y no es justo y no es bueno, porque luego el shock, de alguna manera, la confrontación de que es mentira, de que me mentiste o de que ya se murió, ¿cómo lo va a catalizar? ¿Cómo lo va a canalizar en su ser de niño y dependiendo, por supuesto, la edad que se tenga? Por eso tiene un libro muy bonito que se llama Los niños y la muerte. Hay otro que se llama La muerte, un amanecer. Vivir hasta despedirnos. Wow, se los recomiendo mucho. Hay otro que es sobre el duelo y el dolor. Hay un libro muy fuerte que se llama Carta a un niño con cáncer. Y un libro que se los recomiendo muchísimo, que es precioso. Habla de su biografía de Elizabeth Kubler-Ross, que se llama La rueda de la vida. Se los recomiendo ampliamente. Y cierro esta charla con una frase de Nietzsche que me parece sumamente relevante para nuestra vida, para nuestros días, para este momento, que nos toca confrontar a veces de manera inesperada algunas despedidas. Dice, quien tiene un porqué para vivir, encontrará casi siempre el cómo. Esta frase de Nietzsche da cuenta de la importancia que tiene encontrar sentido en nuestra vida, orientarnos hacia un propósito, hacia una meta, hacia un objetivo, darle un nuevo sentido a la vida. Nos permite desarrollar definitivamente nuestra capacidad de resiliencia. Yo termino con esta presentación. Para mí siempre es un honor, una oportunidad hablarle al corazón, a la mente de las personas para que deconstruyan, desandemos el camino y reconstruyamos con nuevos pasos fuertes esta senda de nuestra vida que solamente a ti te corresponde construir. Pues muchas gracias, Gloria. La verdad que muy interesante tu tema. En estos tiempos tan difíciles que están pasando muchas familias, sabemos que muchas personas han estado perdiendo a muchos familiares o amigos o cercanos, que en un momento dado, como lo dijiste bien, no se han podido despedir, pues como se acostumbra, en un momento dado, que no es lo mismo que de repente fallezca la persona a que la persona esté enferma y tú puedas ir, pues más que nada, valorando y viendo que la persona se está apagando, ¿no? Pero cuando es de repente esta situación, ya sea un accidente o en el caso de COVID, que los aíslan y no puedes tener ese momento de poder platicar, despedirte poco a poco y asumir esta situación, creo que pues, se hace más difícil las pérdidas. Sí que yo creo que toda esta plática que nos vienes a realizar para nosotros es de suma importancia porque ayuda a muchas familias, a muchas mujeres, a muchas personas que están pasando por estos duelos y que sepan que estamos nosotros acá, que no están solas y que hay otra forma, se puede decir, pues de vivir, ¿no? De seguir viviendo porque la vida no se acaba ahí, ¿no? Y es parte también pues de la vida que nos vamos pues, despidiendo de este mundo muchas personas y que a la larga todas vamos a morir, ¿no? Entonces, de verdad que te agradezco muchísimo toda tu plática, muy interesante, como te decía al principio, pues las personas volvieron a pedir que te presentaras por lo mismo, por tan interesante tema, por la forma como lo dices, con tanta pasión, la verdad que nos encanta tu forma de expresar
y de enseñarnos este tema tan doloroso, pero que creo que es muy importante para hoy en día. No sé si quieres comentar más. Claro, sí, fíjate que es muy importante, como bien lo señalaste. Hubo una pregunta que nos hicieron en el diplomado, lo recuerdo perfectamente bien, y era, ¿cómo te gustaría morir? Entonces, cuando a ti te preguntan cómo te gustaría morir, así como que, wow, te saca de balance, ¿no? Morir, pues yo amo la vida y me gusta lo que hago y tengo muchos planes y quiero seguir viajando. Pero lo cierto es que llega un momento, como yo digo, que Dios, quien se crea, te apagan el switch, te apagan la lámpara, te apagan la luz y hasta aquí llegaste. Sin embargo, en esa pregunta que nos hicieron, la mayoría dijo, y lo recuerdo perfectamente bien, a mí me gustaría morir en mi cama y en mi casa. Y fíjate nada más que en este momento de la vida, con la situación que se está viviendo, con la pandemia, con las historias tan desgarradoras que hemos escuchado de lo vi que se fue y me entregaron sus cenizas y ya no me pude despedir de él porque los criterios o los protocolos sanitarios así eran o así se empezaron a dar en algún momento en otras partes del mundo, incluso creo que en Campeche también. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Entonces yo creo que si Dios nos regala, como dije también al inicio, estas 24 horas de vivir a plenitud, de vivir con pasión, de estrechar las paces con la familia, con la pareja, con los hijos, de darnos cuenta que la generosidad no es una palabra de moda, ni es un estadio cultural, sino es una nueva etapa que este momento de la pandemia nos viene a enseñar. La reconciliación, la generosidad, la paz, el amor, tiene que ser el antivirus, tiene que ser el anticuerpo que fortalezca nuestro sistema emocional de aquí en adelante. Creo que es una de las grandes lecciones que esta pandemia nos está dejando. Ojalá que los aprendamos. Ojalá que las personas que están pasando estos procesos de duelo en su vida aprendan a resarcir sus heridas, aprendan a sanarlas. Una pérdida es una herida emocional, es un sufrimiento y el sufrimiento es un dolor del alma, es interno, no es físico, sino es interno. Lleva su tiempo, lleva su proceso y cuando no se puede solos, buscar la ayuda profesional siempre será un elemento muy valioso para salir adelante. Así es, yo creo que sí es importante y creo que a mí me deja dos reflexiones muy importantes. Una es de que no debemos de dejar nada para el día siguiente. Creo que debemos vivir el día de hoy y decirle a nuestros familiares y decirle a nuestros amigos lo importante y lo mucho que los queremos. Estar cerca de ellos el tiempo posible, porque muchas veces nos involucramos en muchas actividades y vamos dejando cosas tan importantes para después, cuando es lo más importante nuestra familia, nuestros amigos, nuestro entorno, ¿no? Yo creo que no hay que dejar pendiente eso, creo que es un aprendizaje que tenemos que tener hoy en día, que todos los días nos debemos de levantar con ese ánimo y sobre todo con ese cariño y amor y demostrarlo, porque es importante eso, que muchas veces se va la persona y decimos, chin, no le dijimos tantas cosas que queríamos decirle, ¿no? Entonces creo que eso es un aprendizaje. Y el segundo aprendizaje que me deja esta pandemia es de que todos necesitamos de todos. No es nada más un problema de que yo me enfermo y ahí quedó. Ahora nos dicen, o sea, y lo sabemos, que una persona que se enferma ¿cuántos puede contagiar? Entonces, es aquí todos contra todos y todos ayudarnos. Todos tenemos que tener una responsabilidad como sociedad, como ciudadanos, para poder cuidarnos a nosotros, a cuidar a nuestras familias y por supuesto a la sociedad, ¿no? Entonces creo que son dos aprendizajes que nos deja esta pandemia y que bueno, esperemos que se acabe pronto, que ya no tengamos más fallecidos. La verdad que nos duele a todos diario ver en el periódico, diario ver las esquelas con los grupos de amigos y ver tanta gente que está muriendo, pues la verdad que sí nos duele, ¿no? Entonces, esperemos que eso termine pronto y que se acabe estos duelos tan dolorosos. Pues así. Gloria, pues nuevamente muchísimas gracias, de verdad que todo mi cariño y mi respeto para ti, para Gloria, tu hija que está por allá en Canadá. Muchas gracias. Me da mucho gusto que estén contentas, que estén bien y la verdad que también te extrañamos aquí en Campeche, ¿eh? Te extrañamos. Gracias, Laura, muy amable. Para mí siempre es un honor. Muchísimas gracias por la invitación y pues acá estamos para ustedes. Estoy contigo. Gracias, muchas gracias, Gloria. Un besote y estamos en contacto. Salúdame a Gloria. Gracias, Laura, muy amable. Adiós.
Hasta luego.